Buenas tardes, mi nombre es Natalie Mora y yo les voy a dar un pequeño análisis de lo que es nuestro ensayo. Bueno, el punto de partida de nuestro ensayo es el orden internacional contemporáneo, que se encuentra en una metamorfosis estructural, donde la noción clásica de la soberanía absoluta choca con las exigencias actuales de la seguridad humana y el desarrollo sostenible. Ahora, la soberanía estatal ya no puede ser concebida como un escudo impenetrable, sino como una fusión de responsabilidad condicionada al cumplimiento de estándares globales. Ahora, el caso de estudio es que Venezuela se presenta como un escenario paradigmático para analizar esta tensión debido a su crisis de gobernabilidad, éxodo masivo y dilemas territoriales. Tenemos la gobernanza multilateral y el capital social. Ahora, las organizaciones internacionales como la ONU o la OEA operan de forma dual, como catalizadores del capital social transnacional, pero también erosionan la autonomía al imponer sanciones o condicionamientos basados en derechos humanos. Ahora, la paradoja venezolana es que a pesar de mantener una retórica radical de no injerencia, la emergencia humanitaria... El Estado es una entidad política que organiza y regula la vida en una sociedad dentro de un territorio definido. Tiene el monopolio legítimo de la fuerza y el poder para hacer cumplir leyes y mantener el orden. Un Estado se compone de 4 elementos básicos: población, territorio, gobierno y soberanía. El gobierno es la estructura que toma decisiones y administra las funciones del Estado, como la justicia, la defensa, la economía y la política exterior. La soberanía implica la autoridad suprema del Estado dentro de sus fronteras y su independencia de poderes externos. El Estado también se encarga de proteger los derechos de sus ciudadanos y proporcionar servicios públicos. En resumen, el Estado es la principal organización política que gobierna una nación y asegura su funcionamiento mediante leyes y políticas. Hola, buenas noches. Quien les habla, Victoria Bencomo. Yo le voy a hablar sobre la soberanía de los estados y organización internacional, una tensión dialéctica. Para entender este tema es necesario entender qué es una organización internacional y la definimos como son las entidades creadas por los estados con el propósito de gestionar de modo permanente e institucional sus relaciones de cooperación en un ámbito de materia definido en el tratado funcional de cada organización. Entonces acá entendemos que las organizaciones es una entidad institucionalizada, o sea, organizada para relacionarse o relacionar a los estados y buscar soluciones organizadas e institucionales. La mayoría de las organizaciones internacionales derivan o se originan después de un conflicto. La ONU es una organización que aparece después de la Segunda Guerra Mundial y tiene o busca garantizar los derechos humanos que en esta guerra fueron totalmente aniquilados a todas las víctimas de ese conflicto bélico. Vale, entonces ahora entramos en la base internacional de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales se constituyen con el fin de cumplir ciertas funciones de interés común. Esto es muy importante porque entendemos entonces que las organizaciones internacionales son organizaciones institucionalizadas que buscan resolver problemas en común. Aquí hablamos de comunidad, de diversos estados. Entonces, es creada por los estados, organizada, institucionalizada y que tiene como fin resolver problemas en común que afecten a unos estados. Las organizaciones internacionales necesitan algunos elementos para considerarse tal. Uno de los primeros elementos de estas organizaciones es que es una pluralidad de estados soberanos e independientes.
Ahí entonces encontramos que son los que componen las organizaciones internacionales son estados soberanos. Entiéndase muy bien, estados soberanos que entran a ser parte de estas organizaciones de manera voluntaria. Segundo elemento, es un entramado muy diverso de relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, en las que aparecen problemas que los estados no pueden resolver por sí mismos. Entonces, las organizaciones internacionales buscan resolver problemas, pero de cualquier índole. No estamos hablando solo acá de conflictos bélicos, sino económicos, sociales y culturales, entre estados soberanos que tienen un problema en común. Y el tercer elemento para considerarse una organización internacional es la conciencia de la necesidad de medios y mecanismos institucionales que organicen y regulen las actividades colectivas de los estados. Entonces aquí hablamos de organización entre estados para la resolución de algún tipo de problema en común. Entonces esas son las palabras claves para identificar una organización. No hablamos de unilateralismo, sino de pluralidad, de diversidad, que busca la resolución de un problema. Ahora, la soberanía de los estados y organizaciones internacionales. Ahí es donde existe una pequeña línea entre si existe o no la soberanía entre las organizaciones internacionales. Recordemos que Venezuela mantiene unas relaciones mixtas entre las organizaciones internacionales y su propia constitución. Recordemos también que Venezuela en su constitución tiene como ley los derechos humanos, tiene esa comunidad con esta organización internacional que es la ONU para atender, defender, garantizar, actualizar los derechos humanos. Ahora bien, la contradicción intrínseca entre la irreductible dato intergubernamental y la dimensión institucional de las organizaciones internacionales trae consigo que el problema escribe en conciliar la soberanía e independencia de los Estados miembros con las exigencias y necesidades de la cooperación permanente e institucionalizada para cuya satisfacción ha sido creada las diferentes organizaciones internacionales. Aquí entendemos en esta parte que existe una soberanía porque primeramente para un Estado ser parte de una organización debe entrar a ella de manera voluntaria. Y los Estados ejercen su soberanía mediante la realización a través de la diplomacia y de las relaciones multilaterales. Es decir, que sí existe una soberanía entre las organizaciones internacionales y la soberanía estatal. ¿Cómo se refleja esto? A través de estos procesos, que son los de multilateralismo y la diplomacia. De esta manera, el Estado sostiene su soberanía respecto a algún tipo de intromisión que pueda tener estas organizaciones, que no debería ser el caso, ¿correcto? Entonces ahí se marca la diferencia en cómo un Estado garantiza su soberanía. Y entonces, para concluir, para mí, no es que un Estado someta o abandone su soberanía, sino que de manera soberana, en ejercicio en común de sus competencias soberanas, de los estados que siguen siendo los sujetos primarios de derecho internacional. Es decir, que el Estado acepta de alguna manera la intercesión de las organizaciones internacionales. No es que las organizaciones internacionales someten al Estado, no, el Estado, bajo su soberanía, bajo su diplomacia, acepta de una u otra forma someterse a esa organización de manera voluntaria. De esta manera, agradecida por su atención.